Creían que yo era su esclavo y me trataron como a un perro. No contaban con el secreto de la abuela. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El teléfono sonó justo cuando me llevaba a la boca el primer bocado de unos tacos recalentados. Eran las 10 de la noche de un martes. El cuerpo me dolía después de 10 horas bajo el sol, supervisando una obra que parecía no tener fin. El número en la pantalla era el de mi madre, Eulalia. Un nudo se me formó en el estómago. Mi madre solo llamaba a estas horas por dos razones, o alguien había muerto, o necesitaba algo. En los últimos 3 años, nadie había muerto. Contesté. ¿Bueno? Lázaro, mijo, su voz sonaba como siempre que quería algo, una mezcla de cansancio y una urgencia que no admitía réplica. ¿Estás ocupado? Cenando, mamá. ¿Pasó algo? Hubo una pausa, el tipo de pausa que usa para preparar el golpe. Es tu hermano, Aniceto. Va a volver a la casa. Sentí como el taco se me atoraba en la garganta. Aniceto. El eterno niño, el hoyo negro de mis finanzas y mi paciencia. ¿Volver? ¿No estaba viviendo con, cómo se llame? Con Hermila. Sí, pero, hay noticias, hijo. Ella, está embarazada. Cerré los ojos. Por supuesto que lo estaba. Era el siguiente paso lógico en la sinfonía de desastres que era la vida de mi hermano. Un problema nuevo que, de alguna manera, se convertiría en mi problema. Fue todo lo que pude decir. Necesitan un lugar estable, Lázaro. Por el bebé. Un lugar seguro. Y pues, la casa es grande. Ajá. Y entonces, soltó la bomba. No fue una sugerencia, ni una petición. Fue una orden envuelta en papel de lástima. Así que habíamos pensado, bueno, ellos necesitan tu cuarto. Es el más grande y tiene mejor luz para el bebé. Tú podrías instalarte en el garaje un tiempo, mijo. Solo mientras se acomodan. El silencio que siguió fue denso, pesado. El garaje. Un cuarto de cemento frío, con olor a aceite de motor y humedad. El lugar donde mi padre guardaba herramientas oxidadas y cachivaches que se negaba a tirar. Mi nuevo hogar. Mi mente viajó 3 años atrás, al día en que empaqué las cajas para mi propio departamento. Tenía el depósito, el primer mes de renta, la promesa de una vida que por fin empezaba. Y entonces, otra llamada. Papá había tenido el accidente en la bodega. Mamá sufría ataques de pánico. Aniceto, como siempre, desaparecido en acción. Y yo, el responsable, el confiable Lázaro, desempaqué esas cajas y usé el dinero de mi futuro para pagar la hipoteca de ellos. Solo temporalmente, me dije. 3 años. 3 años de temporalmente. Lázaro, ¿sigues ahí? Tragué saliva, el sabor a carne fría y resignación llenándome la boca. Sí, mamá. Aquí sigo. Entonces, ¿qué dices? Es por la familia. ¿Qué podía decir? Discutir solo me convertiría en el egoísta, en el que no entiende de lealtad familiar. Aprender esa lección me había costado caro. Sí, mamá, dije, y el peso de esas 2 palabras me aplastó el alma. Está bien. Colgué. Me quedé mirando mi plato de tacos, el hambre se había esfumado. De repente, me sentí como un extraño en mi propia vida, un inquilino en la casa que yo mismo mantenía a flote, a punto de ser degradado a vivir con las ratas. Y todo, por la familia. El sí que le di a mi madre esa noche no nació en el vacío. Fue el producto de 1065 días de tragarme mi orgullo, mis sueños y mi dinero. 3 años exactos desde que la vida que planeaba se descarriló. Recuerdo perfectamente el día que tuve que matar mi propio sueño. Tenía 25 años y un plan de negocios encuadernado sobre mi escritorio.
Construcciones El Progreso. Hasta había diseñado un logo en una servilleta, un sol naciente detrás de una viga de acero. Había ahorrado cada centavo durante 5 años, trabajando horas extra, comiendo atún en lata, rechazando salidas. Tenía el capital inicial. Estaba a 2 semanas de registrar el nombre, de convertirme en mi propio jefe. Ese día, mi madre entró a mi cuarto sin tocar. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Aniceto lo había vuelto a hacer. Esta vez, una deuda de juego. Unos tipos peligrosos lo estaban buscando. La cantidad era casi exactamente lo que yo tenía ahorrado para mi empresa. Por favor, Lázaro, me suplicó, aferrándose a mi brazo. Es tu hermano. No podemos dejar que le pase algo. Eres el único que puede ayudarnos. Miré mi plan de negocios, el papel brillante, lleno de proyecciones y esperanza. Luego miré a mi madre, su rostro descompuesto por el pánico. Y supe que no tenía elección. Esa tarde, hice una transferencia que se sintió como si me estuviera arrancando el corazón. Construcciones El Progreso murió antes de nacer. Aniceto se salvó, y una semana después, ya estaba pidiéndome dinero para ir al cine. Nunca me devolvió un solo peso. Ese fue solo el comienzo. Mi vida se convirtió en una serie de sacrificios silenciosos. Recuerdo una vez que mis amigos planearon un viaje a la playa de Sayulita por un fin de semana largo. Tenía el dinero guardado. Estaba emocionado. Era la primera vez en un año que iba a tomarme un descanso. 2 días antes del viaje, el boiler de la casa se descompuso. Mi padre, benigno, con su espalda destrozada por el accidente en la bodega, solo se encogió de hombros. Ni modo, dijo, mirando la televisión. Aniceto sugirió que nos bañáramos con agua fría. Es bueno para la circulación, dijo con una sonrisa estúpida. Esa noche, mientras ellos dormían, yo estaba en el patio trasero, con una linterna en la boca, cambiando el termopar del boiler. El dinero del viaje se fue en la pieza nueva y en otras refacciones que hacían falta. Les dije a mis amigos que me había enfermado. Vi sus fotos en la playa, sonriendo, bebiendo cerveza, y sentí un vacío tan grande que me dolió físicamente. Mi trabajo se convirtió en mi único refugio, pero incluso ahí, la sombra de mi familia me alcanzaba. Mi colega, don Isidro, un maestro de obras viejo y sabio, me veía llegar con ojeras, comiendo solo en la hora del almuerzo para ahorrar. Un día, se sentó a mi lado. ¿Otra vez problemas en casa, muchacho? Me preguntó, dándole una mordida a su torta. Asentí, sin ganas de hablar. Te estás consumiendo, Lázaro, dijo, mirándome fijamente. Esa gente no es tu familia, es tu ancla. Y si no la cortas, te va a hundir hasta el fondo del mar. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Pero, ¿cómo se corta un ancla que lleva la sangre de uno? ¿Cómo le dices que no a la madre que te dio la vida, o al padre que te enseñó a usar un martillo antes de que su cuerpo se rindiera? Así que seguí adelante. Pagando la hipoteca mes tras mes. Llenando el refrigerador que otros vaciaban. Reparando las fugas, cambiando los focos, convirtiéndome en el pilar invisible de una casa que, irónicamente, cada día se sentía menos mía. Cada sacrificio era una palada de tierra sobre mi propia vida, enterrándola poco a poco. Y ahora, me pedían que cavara un poco más hondo, lo suficiente para hacer espacio para un garaje. Llegaron un sábado por la tarde. Aniceto conducía el viejo Suru de mi padre, que sonaba como si estuviera a punto de desintegrarse. Aparcó justo en mi lugar, bloqueando la entrada al garaje, mi futuro hogar. Él se bajó primero, con esa sonrisa de niño travieso que siempre usaba para salirse con la suya. Detrás de él, descendió Hermila. Era la primera vez que la veía bien. Su embarazo era prominente, una esfera perfecta que empujaba la tela de un vestido barato y demasiado ajustado. Tenía el pelo teñido de un rubio que no le favorecía y una mirada que lo evaluaba todo con un aire de superioridad. No me saludó. Su vista pasó sobre mí como si yo fuera parte del paisaje, un arbusto o una grieta en el pavimento. «Ay, mi amor, por fin un lugar decente», dijo, su voz más chillona de lo que imaginaba.
Se estiró, poniendo una mano en su espalda baja como una actriz en una telenovela. Ya no soportaba ese departamentucho húmedo. Aniceto me dio una palmada en el hombro, demasiado fuerte. ¿Qué onda, hermanito? Y mira qué panza. Vas a ser tío. Forcé una sonrisa que se sintió como una mueca. Felicidades. Hermila ya estaba caminando hacia la puerta de la casa. Aniceto la siguió como un perrito faldero. Yo me quedé ahí, junto a sus dos bolsas de basura negras que contenían todas sus pertenencias. Ni una maleta decente. Dentro, el espectáculo fue peor. Mientras mi madre les ofrecía agua de Jamaica y mi padre les preguntaba por el viaje, Hermila entró directamente a mi cuarto. Se paró en el umbral, con las manos en las caderas, y empezó a planificar en voz alta. Este color es muy triste, mi amor, le dijo a Aniceto, quien asentía a todo. Necesitamos algo más alegre para el bebé. Un amarillo pastel o un azul cielo. Y esa cama es demasiado grande. Aquí podríamos poner la cuna, junto a la ventana, para que le dé la luz natural. Estaba hablando de mi cama. De mi ventana. De la luz que entraba por las mañanas y que era lo único que me gustaba de esa casa. Sentí un calor subirme por el cuello. Aniceto, notando mi expresión, intentó suavizar las cosas a su manera. Eso es, hermanito. Para eso está la familia, para apoyarse. Neta que eres un chingón. El mejor hermano del mundo. Sus palabras eran huecas, un eco de todas las veces que me había adulado para conseguir algo. No dije nada. Subí a mi cuarto, ahora su cuarto, y empecé a sacar mis cosas. Ropa, mis libros de construcción, mi computadora portátil. Dejé la cama, el escritorio, la televisión de pantalla plana que había comprado en el Buen Fin. Que lo disfrutaran. Ya aprenderían lo que cuesta mantener las cosas cuando el técnico gratuito dejara de existir. Cada viaje al garaje era un descenso al infierno. El olor a cemento y aceite rancio me golpeaba en la cara. Dejé mis cajas en una esquina, junto a una pila de llantas viejas. Miré el sofá raído cubierto de polvo, la única bombilla colgando de un cable pelado. Este era mi premio por ser el hijo responsable. Este era el precio de la familia. Escuché la risa de Hermila desde el piso de arriba, una risa aguda y triunfante. En ese momento, supe que don Isidro tenía razón. Esto no era un ancla. Era una lápida. Mi primera noche en el garaje fue una lección de humildad y frío. El sofá viejo, que probablemente albergaba su propio ecosistema de ácaros y arañas, se sentía duro como una roca. Me envolví en una cobija delgada que olía a guardado, pero el frío del piso de cemento subía y se me metía en los huesos. No había ventanas, solo el gran portón de metal que no sellaba bien. Podía ver una rendija de la luz de la calle y sentir una corriente de aire helado que era como el aliento de un fantasma. Desde arriba, me llegaban los sonidos de mi vida anterior, ahora distorsionados. La risa de Aniceto viendo la televisión que yo pagaba. El murmullo de las voces de mis padres. Y luego, un sonido que me hizo apretar los puños hasta que las uñas se me clavaron en las palmas, la risa chillona de Hermila. Seguida por el sonido rítmico de la cabecera de mi cama golpeando contra la pared que yo mismo había pintado. Cerré los ojos con fuerza, deseando poder apagar mis oídos. Estaban viviendo mi vida, en mi espacio, mientras yo estaba exiliado a 10 metros de distancia, en un mausoleo de concreto. Me sentí despojado, humillado. No era solo un cuarto lo que me habían quitado, era mi dignidad. Esa noche, mientras el insomnio y el frío luchaban por mi atención, me miré las manos a la tenue luz que se colaba por debajo del portón. Estaban callosas, agrietadas por el trabajo duro. Manos que sabían de mezclas, de varillas, de levantar muros. Manos que habían reparado cada desperfecto de esa casa. Y mientras las miraba, un pensamiento claro y doloroso se abrió paso en mi mente: estas manos construyen casas para otros, pero no pueden construir un futuro para mí. ¿Qué clase de hombre soy? La pregunta me golpeó con la fuerza de un martillo. Durante 3 años, me había definido por mi capacidad de resolver, de proveer, de ser el pilar.
Pero ahora, desde la perspectiva de este hoyo frío, me di cuenta de que no era un pilar. Era un cimiento. Algo sobre lo que otros construían sus vidas cómodas, algo que estaba enterrado, invisible y dado por sentado. Saqué mi teléfono, la pantalla brillando en la oscuridad. Abrí el navegador y, casi por instinto, tecleé, departamentos en renta en Guadalajara. Las imágenes aparecieron, pequeños estudios, apartamentos de una recámara con balcones, cocinas limpias y baños que no tenías que compartir. Se veían como un paraíso inalcanzable. Hice cuentas rápidas. Lo que gastaba en mantener a 4 adultos y una casa que se caía a pedazos me alcanzaría para vivir cómodamente solo, incluso para ahorrar. Solo estoy viendo, me dije. Pero era una mentira. Algo dentro de mí había hecho clic esa noche. El Lázaro sumiso, el que agachaba la cabeza y decía sí, mamá, había empezado a morir de hipotermia en ese sofá polvoriento. Y en su lugar, estaban haciendo algo nuevo. Algo más frío, más duro. Algo que se parecía mucho a la rabia. Apagué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad, escuchando los sonidos de la familia que me había desterrado. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a hacer planes. Planes de verdad. La semana siguiente comenzó mi resistencia. No fue una rebelión abierta, con gritos y portazos. Fue algo mucho más sutil y, para ellos, mucho más desconcertante, una huelga silenciosa. Simplemente, dejé de ser útil. El lunes por la mañana, mientras me dirigía a la salida, Hermila me interceptó. Llevaba puesta una de mis viejas batas de baño, que le quedaba como un vestido de gala. Oye, Lázaro, dijo, con un tono que pretendía ser casual pero que sonaba a orden. La cafetera no está funcionando bien. El café sabe raro. El antiguo Lázaro se habría detenido. Habría pasado 10 minutos diagnosticando el problema, probablemente sarro acumulado. Le habría explicado cómo limpiarla, cómo darle mantenimiento. Pero ese Lázaro ya no vivía aquí. La miré a los ojos, luego miré la cafetera sobre la barra de la cocina y luego la volví a mirar a ella. No dije una sola palabra. Me di la vuelta y salí. Pude sentir su mirada de incredulidad clavada en mi espalda. El martes, fue mi madre. Yo estaba sentado a la mesa, leyendo las noticias en mi teléfono antes de irme. Está goteando la llave de la cocina, mijo, dijo en voz alta, asegurándose de que la escuchara. Asentí, sin levantar la vista. Hace un ruido que no me deja dormir, insistió, subiendo el volumen. La escuché perfectamente. Esa fuga llevaba 2 semanas. Antes, me habría vuelto loco. Un empaque nuevo, 5 minutos de trabajo. Ahora, me daba exactamente lo mismo. Podía gotear hasta que el recibo del agua llegara por las nubes. No era mi problema. La prueba de fuego llegó el viernes. El coche de Aniceto, ese monumento al óxido y la negligencia, no arrancó. Lo escuché desde el garaje, el sonido patético del motor de arranque girando en vano. Salí y lo encontré con el cofre levantado, mirando el motor como si esperara que se arreglara por arte de magia. ¿Qué onda, hermanito?, dijo al verme. ¿No sabes qué podría ser? Me acerqué, eché un vistazo rápido. Probablemente la batería o el alternador. Suena caro, dije, y empecé a caminar hacia mi camioneta. Se quedó parado, con la boca abierta. Esperaba que sacara mi caja de herramientas, que pasara mi sábado por la mañana resolviendo su problema, como siempre. Esperaba que el tonto útil hiciera su trabajo. Oye, gritó. ¿No me vas a echar una mano? Me detuve y lo miré por encima del hombro. Estoy ocupado. Llama a un mecánico. Su rostro pasó de la confusión a la ira. No manches, güey. ¿Qué te pasa? Me pasa que ya me cansé, dije, y esta vez mi voz sonó firme, extraña incluso para mí. Ya no soy tu mecánico, ni tu electricista, ni tu plomero. Soy el tipo que vive en el garaje. Búscate la vida. Me subí a mi camioneta y me fui, dejándolo ahí, varado en su propia inutilidad. El sentimiento fue una mezcla de culpa y una euforia embriagadora.
Esa noche, mi padre intentó hablar conmigo. Me esperó en la entrada del garaje. Tenemos que hablar, hijo. Habla. Tu madre está preocupada. Y tu hermano, estás siendo muy duro con ellos. Estás, diferente. Lo miré. Benigno, el hombre que me enseñó a ser responsable, ahora me pedía que siguiera haciéndolo para solapar la irresponsabilidad de otros. No estoy diferente, papá. Estoy harto. Hay una gran diferencia. Somos una familia, Lázaro. Nos ayudamos. Yo los he ayudado por 3 años. Pagué la hipoteca, las cuentas, la comida. Dormí en un garaje para que tu otro hijo pudiera jugar a la casita. ¿Qué más quieres que haga? ¿Que les lave los pies? Se quedó sin palabras. La verdad era un muro contra el que sus excusas se estrellaban. Se dio la vuelta y volvió a entrar a la casa, derrotado. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Las cosas pequeñas empezaron a fallar. El foco del baño se fundió y nadie lo cambió. El drenaje de la regadera se tapó y el agua se estancaba. La casa, privada de su mantenimiento constante, empezaba a mostrar su edad y su abandono. Y yo, desde mi palacio de cemento, observaba el lento y satisfactorio colapso. Cada problema que no resolvía era un pequeño acto de liberación. Cada queja que ignoraba era un paso más cerca de recuperar mi vida. La huelga estaba funcionando. Mi búsqueda de un nuevo lugar para vivir se había vuelto mi ritual nocturno. Sentado en el sofá del garaje, envuelto en mi cobija, la luz de la pantalla de mi teléfono era mi única fogata en la oscuridad. Ya no era solo por ver. Ahora era una misión. Comparaba precios, ubicaciones, calculaba presupuestos. La libertad tenía un precio, y yo estaba decidido a pagarlo. Una noche, mientras buscaba unos recibos viejos en una caja de cartón que había arrumbado en una esquina, mis dedos tropezaron con un sobre grande y amarillento. Estaba metido entre manuales de electrodomésticos y garantías vencidas. Lo reconocí al instante. Era la caligrafía elegante y temblorosa de mi abuela Matilde. En la esquina superior, había escrito, para mi nieto Lázaro. Abrir cuando sea necesario. Mi abuela había muerto hacía 5 años. Ella y yo siempre tuvimos una conexión especial. Era una mujer fuerte, práctica, que no se andaba con rodeos. Recuerdo que me lo dio unas semanas antes de morir. Guarda esto bien, mijo, me dijo. La vida da muchas vueltas, y a veces uno necesita un mapa para no perderse. Yo era joven, no entendí. Lo guardé y, con el tiempo, lo olvidé. Hasta ahora. Con un presentimiento extraño, rompí el sello. Dentro había varios documentos, pero uno captó mi atención. Estaba escrito a máquina, con firmas y un sello oficial. El encabezado decía, Testamento. Empecé a leer, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. La mayor parte eran legados menores para tías y primos. Pero entonces llegué al cláusula principal, la que hablaba de la casa. Mis ojos volaron sobre las palabras, leyéndolas 1, 2, 3 veces, incapaz de creer lo que veía. La cláusula era clara, inequívoca, redactada por un abogado con una precisión brutal. Lego mi única propiedad, la casa ubicada en la calle de los Fresnos número 45, a mi único nieto, Lázaro Morales Rojas, como único y universal heredero de dicho inmueble. Es mi voluntad expresa que él sea el solo propietario. Establezco como condición que deberá permitir a sus padres, Benigno Morales y Eulalia Rojas, habitar en la propiedad sin costo alguno por el resto de sus vidas, si así lo desearan. Esta condición no se extiende a ninguna otra persona. Me quedé sin aire. La caja de cartón se me resbaló de las rodillas. El papel temblaba en mis manos. La casa era mía. No de mis padres. No de la familia. Mía. Legalmente, absolutamente mía. Y mis padres lo sabían. Tenían que saberlo. Habían estado en la lectura del testamento. Habían aceptado su condición de residentes, no de dueños. Durante 3 años, me habían permitido pagar la hipoteca de una casa que ya era mía.
Me habían hecho sentir como un invitado agradecido, un arrimado con suerte. Me habían exiliado al garaje de mi propia propiedad para acomodar a mi hermano, quien, según el testamento, no tenía ningún derecho a estar ahí. La rabia que sentí fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era la ira caliente y explosiva que se desvanece. Era una furia fría, pesada, lúcida. Era la ira de la traición. Me habían mentido. Me habían manipulado de la forma más cruel, usando mi sentido del deber en mi contra. Me levanté. El frío del garaje ya no me importaba. El sofá duro, la oscuridad, la humillación, todo se desvaneció, reemplazado por una claridad de propósito que nunca había sentido. Sostuve el testamento en mi mano. El mapa de mi abuela. Ya no estaba perdido. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. Y sabía que el camino iba a pasar por encima de las ruinas de la familia que yo creía tener. El juego había cambiado. Y ahora, yo tenía todas las cartas. El punto de no retorno llegó un sábado por la mañana. Yo había decidido que era hora de empezar a mover mis cosas más valiosas, mis herramientas de trabajo, a una bodega que había rentado. No quería dejar nada atrás cuando finalmente me fuera. Mientras me acercaba a la casa en mi camioneta, vi una escena que hizo que la sangre se me congelara en las venas. Ahí estaba Aniceto, en la entrada del garaje, gesticulando con esa sonrisa de vendedor de autos usados que tan bien conocía. A su lado, un chico que no tendría más de 20 años, con mochila y cara de estudiante, escuchaba atentamente. Estacioné la camioneta al otro lado de la calle, oculto detrás de un árbol, y me quedé observando. La incredulidad dio paso a una furia volcánica. Mi hermano le estaba dando un tour. Un tour de mi garaje. Lo vi señalar la única toma de corriente como si fuera una característica de lujo. Lo vi dar una patadita amistosa al calentador descompuesto que me había dejado tiritando durante semanas. Me bajé de la camioneta y crucé la calle, caminando con una calma que no sentía. Es un espacio privado, rústico, escuché decir a Aniceto mientras me acercaba. Perfecto para el presupuesto de un estudiante. 4,000 pesitos al mes, güey. Incluye servicios. El estudiante asentía, impresionado. ¿Y el baño? Ah, usas el de adentro. Sin problema. Somos familia aquí. Casi me río en su cara. Familia. Llegué a su lado y me paré entre ellos. ¿Qué está pasando aquí, Aniceto? Mi hermano se sobresaltó. Su sonrisa de vendedor se derritió como cera barata. El estudiante nos miró, confundido. Lázaro. Hermanito. Tartamudeó Aniceto. Nada, aquí, solo, platicando con el buen. Le estabas ofreciendo el garaje en renta, dije, mi voz plana, sin emoción. Bueno, es que, como tú ya te vas, pensé que podríamos sacar un dinerito extra para la casa, para el bebé. La lógica retorcida de sus palabras me golpeó. No solo me habían echado a ese hoyo, sino que ahora, mi partida se había convertido en su nueva oportunidad de negocio. Iban a sacar provecho de mi miseria. Iban a cobrarle a alguien por dormir en el mismo lugar al que me habían sentenciado. Me dirigí al estudiante, ignorando a mi hermano. Oye, chavo. Lárgate de aquí. Esto es un fraude. El chico parpadeó. ¿Cómo? Él no es el dueño de esta propiedad, dije, señalando a Aniceto con la barbilla. No puede rentar lo que no es suyo. Claro que puedo. Chilló Aniceto. Es la casa de mis papás. Es mi casa, repliqué, y la palabra me sonó como un disparo en el silencio de la mañana. Y tú no eres más que un parásito. El estudiante, al darse cuenta de que había aterrizado en medio de una guerra familiar, retrocedió lentamente. ¿Saben qué? Mejor me voy. Gracias, Se fue casi corriendo. Inteligente. Me quedé a solas con Aniceto. Su rostro era una mezcla de miedo y resentimiento. ¿Qué diablos te pasa? Siseó. Me arruinaste el negocio. Necesitaba ese dinero. ¿Necesitabas ese dinero?
Repetí, acercándome a él hasta que pude oler el café barato en su aliento. ¿Para qué? ¿Para comprarle más vestidos a tu reina? ¿O para tus videojuegos? Porque dudo mucho que fuera para la hipoteca que yo pago cada mes. Iba a ayudar con los gastos. No me mientas. Le grité, la calma finalmente rota. Ibas a embolsarte ese dinero mientras yo seguía pagando por tu existencia. Estabas tratando de sacar provecho del puto hoyo al que me mandaste. Se quedó callado, acorralado por la verdad. En ese momento, vi toda su vida de fracasos y excusas reflejada en sus ojos. El One Café que quebró, las deudas de juego, los trabajos que nunca duraban. Y entendí que él no era malo por naturaleza, era débil, y su debilidad lo había convertido en un monstruo egoísta. Pero la comprensión no trajo perdón. Solo un asco profundo. Se acabó, Aniceto, dije, mi voz ahora un susurro helado. El juego se acabó. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la casa. Llevaba el testamento de mi abuela en el bolsillo trasero de mi pantalón. Era hora de que todos en esa casa aprendieran una lección sobre propiedad. Y sobre consecuencias. Entré a la casa dando un portazo. Mis padres estaban en la cocina, bebiendo café. Mi madre, Eulalia, estaba cortando fruta. Mi padre, Benigno, leía el periódico deportivo. Levantaron la vista, sorprendidos por mi entrada abrupta. ¿Qué son esos gritos, Lázaro? Preguntó mi madre con su tono de mártir. No respondí. Caminé hasta la mesa, saqué el sobre amarillo de mi bolsillo y lo arrojé sobre el mantel de plástico. El papel amarillento contrastaba con los colores vivos de las flores impresas. ¿Qué es esto? Preguntó mi padre, bajando el periódico. Es el testamento de la abuela Matilde, dije, y disfruté el cambio sutil en sus expresiones. La confusión dio paso a una cautela nerviosa. Lo encontré. Qué curioso, ¿no? Pensé que se había perdido. Mi madre dejó el cuchillo sobre la tabla de picar. Sus manos empezaron a temblar ligeramente. Hijo, no sé de qué hablas. Claro que sabes. La interrumpí, mi voz resonando en la cocina. Sabes perfectamente que esta casa es mía. Mía. Y aún así, me dejaste pagar la hipoteca por 3 años. Me hiciste sentir como un arrimado. Y me echaste al garaje de mi propia casa. El silencio fue total. En ese momento, Aniceto y Hermila entraron, atraídos por el ruido. Hermila miraba la escena con los ojos muy abiertos, su mano protectora sobre su vientre. ¿De qué está hablando este loco? Preguntó Aniceto, tratando de sonar desafiante. Estoy hablando de la verdad, dije, mirándolo directamente. La verdad que todos ustedes me han ocultado. Esta casa me la heredó la abuela a mí. Solo a mí. Y ustedes son mis invitados. Unos invitados muy malagradecidos. Me volví hacia mis padres. La cara de mi padre estaba pálida, sus ojos fijos en el testamento como si fuera una serpiente. Mi madre empezó a llorar, esas lágrimas de cocodrilo que siempre usaba para manipularme. Dijo, no es así. Lo hicimos para mantener a la familia unida. Para proteger a tu hermano. Me reí. Fue una risa seca, amarga, sin alegría. ¿Protegerlo? ¿Sacrificándome a mí? ¿Creen que eso es una familia? Eso es una secta. Y yo he sido el cordero del sacrificio por demasiado tiempo. Hermila dio un paso adelante. ¿Y qué? Aunque la casa sea tuya, no puedes echarnos. Estoy embarazada. La ley me protege. La miré con todo el desprecio que pude reunir. La ley protege a los inquilinos con contrato, querida. Tú no eres más que la novia del parásito que vive aquí de gratis. No tienes ningún derecho. No le hables así. Gritó Aniceto, poniéndose delante de ella. Yo le hablo como se me da la gana en mi propiedad. Le grité de vuelta. La misma propiedad cuyo garaje estabas tratando de rentar a mis espaldas. ¿O eso también se te olvidó?
La mención del garaje hizo que mis padres se encogieran. La verdad completa, con toda su fealdad, estaba ahora sobre la mesa. La mentira del testamento, la humillación del garaje, la traición de la renta. No tenían a dónde huir. Me senté a la mesa, sintiéndome extrañamente calmado. La adrenalina había pasado, dejando una certeza fría como el acero. Tomé el control. Escuchen todos con atención, dije, mi voz era la de un juez dictando sentencia. Porque las cosas van a cambiar. A partir de este momento. El silencio en la cocina era tan espeso que se podía masticar. Los cuatro me miraban como si fuera un extraño, un usurpador que había tomado el cuerpo de Lázaro dócil y complaciente que conocían. Y en cierto modo, lo era. Les voy a dar 3 opciones, dije, apoyando los codos en la mesa y entrelazando mis dedos. Hablé despacio, saboreando cada palabra, cada gramo de poder que me había negado durante años. Escojan sabiamente. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Opción 1, se quedan. Todos ustedes. Miré a Aniceto y Hermila. Pero la vida gratis se acabó. Vamos a dividir los gastos de esta casa entre 4 adultos. Eso incluye la hipoteca que yo he estado pagando, más la luz, el agua, el gas, la comida, todo. Hice un cálculo rápido. Serían unos 6,000 pesos por cabeza cada mes. A partir del próximo lunes. ¿Estás loco?, exclamó Hermila. ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Aniceto no tiene trabajo. Ese, querida, ya no es mi problema, repliqué con una sonrisa gélida. Bienvenidos al mundo real. Esa es la opción 1. Continué. Opción 2, les doy 30 días. 30 días para que empaquen sus cosas y encuentren otro lugar donde vivir. Los miré a todos, incluyendo a mis padres. Y como soy un hombre de buen corazón, incluso les daré el dinero para el depósito de su nuevo hogar. Será el último centavo que reciban de mí. Una ruptura limpia. ¿30 días? Sollozó mi madre. Pero el bebé. ¿A dónde vamos a ir? Piensen en eso como una aventura familiar, dije, sin una pizca de simpatía. Tienen un mes para resolverlo. Finalmente, expuse la última posibilidad. Y la opción 3, me incliné hacia adelante, bajando la voz. La opción 3 es que yo llame a mi abogado ahora mismo. Mañana a primera hora, pongo esta casa en venta. Y mientras se vende, inicio un proceso de desalojo en su contra. Para Navidad, estarán todos en la calle. La cara de mi padre se había tornado de un color gris ceniza. Aniceto parecía que iba a vomitar. Hermila calculaba frenéticamente en su mente, su fachada de reina derrumbándose para revelar a la joven asustada que realmente era. Solo mi madre seguía llorando, un sonido monótono que ya no me causaba ninguna emoción. Tienen 1 minuto para decidir, dije, mirando el reloj de la pared. 60 segundos. Su futuro depende de lo que digan a continuación. El minuto más largo de sus vidas comenzó. Se miraron unos a otros, buscando una salida, una respuesta que no existía. La era de las soluciones mágicas proporcionadas por Lázaro había terminado. Ahora solo quedaban las duras consecuencias. Eligieron la opción 2. Por supuesto que lo hicieron. Era la única salida que les dejaba un mínimo de dignidad y un techo sobre sus cabezas, aunque fuera temporalmente y pagado por mí. El siguiente mes fue un purgatorio silencioso. La casa se llenó del sonido de cajas de cartón siendo arrastradas y cintas de embalaje siendo cortadas. Apenas nos dirigíamos la palabra. Yo pasaba la mayor parte del tiempo fuera, en el trabajo o en mi bodega, organizando mis herramientas, mi vida. Cuando estaba en casa, me quedaba en el garaje, que ahora se sentía menos como una prisión y más como una sala de espera hacia mi libertad. El día de la mudanza fue gris y lluvioso, como si el cielo estuviera de luto por la familia que habíamos sido, o que pretendíamos ser. Vi cómo subían sus cosas a un camión destartalado. Vi a mi padre, benigno, luchar para cargar una caja, su espalda curvada por el dolor y la derrota.
Vi a mi madre, Eulalia, dirigir la operación con los ojos enrojecidos, sin mirarme ni una sola vez. Vi a Aniceto y Hermila, moviéndose como autómatas, sus sueños de una vida fácil hechos añicos. Cuando el camión se fue, les entregué un sobre con el dinero para el depósito. No hubo un gracias. No hubo un adiós. Solo un silencio cargado de reproches y verdades no dichas. 2 meses después, estaba escribiendo esto desde el balcón de mi nuevo departamento. Un lugar en el 10º piso con una vista de la ciudad que me quitaba el aliento. Un lugar que era solo mío. Vendí la casa de la calle de los Fresnos. No podía quedármela, estaba impregnada de demasiados fantasmas. Con el dinero, compré este departamento y me di el lujo de amueblarlo exactamente como yo quería, sin consultar a nadie, sin hacer concesiones. A veces, la libertad se siente como un café caliente en una mañana fresca, con el único sonido del viento y el murmullo lejano de la ciudad. Sé que encontraron un pequeño departamento de 2 recámaras al otro lado de la ciudad. Aniceto, por primera vez en su vida, consiguió un trabajo estable en un almacén en el turno de noche. Resulta que la amenaza de no tener para comer es un gran motivador. Mi madre empezó a trabajar medio tiempo en una mercería. Su ansiedad, curiosamente, se volvió manejable cuando quedarse en casa dejó de ser una opción. Hace una semana, recibí un mensaje de texto de mi padre. Era una foto. Una foto de la llave del fregadero de su nueva cocina, brillante y sin fugas. Debajo, un texto simple: la arreglé yo solo, mijo. Vi 3 videos en YouTube. No respondí, pero guardé el mensaje. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. No sé si algún día volveremos a ser la familia que éramos. Probablemente no, y quizás eso sea lo mejor. He aprendido que el amor familiar no se trata de cargar a otros a costa de uno mismo. Se trata de que cada quien camine con sus propios pies y de ofrecer una mano solo cuando alguien tropieza de verdad. Ellos no tropezaron, se sentaron cómodamente y esperaron que yo los llevara a cuestas para siempre. Ya no soy su pilar, ni su cimiento, ni su puente. Solo soy Lázaro. Un hombre que construye cosas. Y por primera vez, la vida que estoy construyendo es la mía. Y es sólida como una roca.